podemos o no mezclar la fe con otras cosas. Entonces sus obras son resultado de lo que ya es en Cristo. Primero es y luego hace. Si el ladrón en la cruz fue salvo sin circuncisión, todos los gentiles pueden ser salvos sin circuncisión. Una pregunta: si salieras de este lugar y te murieras, ¿estás seguro de que te vas al cielo? ¿Cuántos recibieron un milagro esta tarde? Un tiempo de oración lo puede cambiar todo. Por lo menos el ambiente cambió, ¿sí o no? Igual veníamos en un ambiente lindo de la presencia del Señor a través del ministerio de alabanza, pero Dios cambia ambientes, nos lleva a momentos de guerra, momentos así tremendos. Muy bien, vamos a la palabra. En el capítulo anterior del libro de Romanos estábamos viendo, ¿qué vimos la última vez? ¿Alguien se acuerda? Bueno, la última vez que estuvimos hablando sobre Romanos, vimos la importancia de la gracia, la justicia de Dios, el sistema llamado justicia de Dios. Con la justicia de Dios, Dios ofrece un indulto por gracia. Pero noten que lo que diferenciábamos de los indultos que se hacen a nivel de la justicia humana es que en el sistema divino de indulto, la única forma de concederle el indulto o el perdón a alguien es que alguien más pagara la culpa de lo que esta persona hizo. Es decir, en el sistema divino no se puede dejar la justicia insatisfecha. Alguien tiene que pagar. Entonces, o paga el que cometió la falta, o alguien paga en su lugar. Y en el caso de Jesús, eso fue lo que él hizo. Vino a la tierra y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios quedara satisfecha. Alguien ya pagó por mis pecados. Si alguien dice, hey, por tus pecados se requiere sangre, ya, la sangre ya fue derramada y es la sangre de Cristo. Entonces ahora Dios puede extender perdón y nueva vida basado en su sacrificio en la cruz. Tremendo lo que tuvo que hacer el Señor Jesús para que Dios nos pudiera perdonar. No es un perdón barato, es carísimo. Yo esta mañana hice que toda la iglesia hiciera una declaración, y yo quiero que tú la hagas con tu vecino, pero escúchamela primero. Tenemos esta idea de que las cosas que se regalan son baratas o no son valiosas. Y mucha gente dice, no regales eso porque la gente no lo va a valorar. Pero el Señor toma la decisión de darnos la salvación gratis, contradiciendo ese pensamiento. Pero ojo, dígaselo a su vecino de esta forma: aunque la salvación es gratis, espérese, yo se la digo completa y usted la repite. Aunque la salvación es gratis para ti, no es un regalo barato. A Jesús le costó toda su vida. Vamos, dígaselo ahora sí. Aunque la salvación es un regalo gratis para ti, no es un regalo barato. A Jesús le costó toda su vida. Entonces, valóralo, ¿no? Valora tu salvación. Denle un fuerte aplauso al Rey por eso. Muy bien. El apóstol Pablo tiene una lucha todo el tiempo, durante todo su ministerio, con los judíos. O sea, los judíos para él era como un aguijón permanente que tenía que soportar persecuciones de ellos. Cuando no eran persecuciones, entonces eran críticas, y cuando eran críticas, entonces se metían a las iglesias y les cambiaban todo es decir, él tenía una situación muy difícil porque los judíos venían de una tradición muy fuerte y no las querían soltar, no querían soltar sus tradiciones. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Intentaron generar algo que es un sincretismo. Sincretismo significa mezclar dos cosas y volverlas una cosa diferente. El sincretismo siempre ha estado presente en las religiones. Por ejemplo, en un momento dado en el cristianismo llegaron a este punto donde decían, ¿qué vamos a hacer con la fiesta que tenemos tan importante de nuestros dioses griegos? Por ejemplo, la fiesta de Júpiter, la fiesta de Saturno, la fiesta de Mercurio. O sea, ellos tenían unas fiestas súper importantes dentro de su tradición griega. Y entonces decían, ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? Tenemos dos opciones: dejamos de hacer la fiesta, o qué tal si cristianizamos la fiesta. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y la fiesta de San Pablo. Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora con nombre cristiano.
Y así entonces empezaron a mezclarlo todo. No sé si me hago entender. Y en la medida en que tú mezclas algo y pierdes su pureza, pues pierde la esencia. Es decir, las cosas mezcladas pierden la esencia. ¿Es verdad o no? Si yo, por ejemplo, agarro este vaso con agua y le meto un poquito de café, muy poquito, ¿seguirá siendo agua? No. Ahora es café aguado, escurrido de calzoncillo que llaman. ¿Es verdad o no? Ahora, se pondría más grave si digo, mira, este vaso con agua y le pongo una gotica de cianuro. ¿Seguiría siendo agua? No. Ahora se volvió veneno. ¿Entiendes? O sea, las mezclas son peligrosas porque hacen que el objeto que recibe la mezcla pierda su esencia. A veces es chévere una mezcla, a veces es chévere mezclar cosas y resultan productos bonitos como el café con leche, por ejemplo, y cosas así. Pero la fe tiene que mantenerse pura y si no, si se mezcla con cualquier otra cosa, pierde su esencia. Los judíos las querían mezclar y aquí el apóstol Pablo escribe el capítulo 4 respondiendo a esa pregunta: ¿podemos o no mezclar la fe con otras cosas? Aquí va a responder la pregunta. Primer intento. Pablo, ¿qué pasa si mezclamos la fe con las obras? O sea, el sistema de fe por gracia lo mezclamos con obras como requisito. Entonces Pablo responde así: ¿qué? Pues, acuérdense que Pablo era como paisa. Dice así: ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Está hablando de Abraham, usándolo como ejemplo, y todos los argumentos los va a basar en Abraham. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, Pablo, ¿qué pasa si mezclamos el sistema de gracia por fe con el sistema de obras por méritos? ¿Qué pasa? Pablo dice, pues que la persona queda en deuda. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, primer punto que estoy diciendo, no se puede mezclar la fe con las obras como requisito. ¿Por qué? Porque la persona que llegue al cielo y diga: hey Dios, yo me merezco la salvación. Ajá, ¿y por qué? Porque mira, yo hice muy buenas obras. Por ejemplo, yo me convertí a Cristo en el año 84. Desde ahí entregué toda mi vida en la iglesia. Yo serví juicioso, yo iba todos los domingos, yo cada vez que abrían la iglesia, ahí estaba yo. Si había grupo de hombres, estaba ahí. Si había grupo de mujeres, también estaba ahí. Si había grupo de ancianos, también estaba ahí. Mira, yo diezmé de todo lo que me gané. Asistí a todos los ayunos. Yo, mejor dicho, barrí la iglesia, trapié la iglesia, le limpié los zapatos al pastor. Yo creo que me merezco la salvación. Pregunta, ¿esta persona está basada en la fe o en las obras? ¿Esta persona está detrás de un regalo o de un premio? ¿Notan que cuando le metes una mezcla se deforma? Pero un momento, si todas estas son obras cristianas, estamos hablando de una persona que fue fiel en la iglesia, todo, pero está basado en sus obras. Entonces Dios dice: ok, si te basas en las obras, entonces también te tengo que contar las obras malas. Entonces vas a salir en deuda. Entonces, si me hago entender. Entonces Pablo dice: no se puede mezclar el sistema de gracia con el sistema de obras. O es por gracia o es por méritos, pero no pueden estar mezclados. Entonces es por gracia. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es verdad? Porque por las obras nadie se puede salvar. Nadie puede hacer tanto mérito. Por eso dice el apóstol Pablo así. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces no me mezcles
gracia con méritos. Tipo como la persona que dice, te voy a dar un regalo. Ah, sí, ¿qué regalo? Te quiero regalar una batería, por ejemplo a un hijo. Te quiero regalar esta batería. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Portarte bien. ¿Es un regalo o es un premio? ¿Me entiendes? Es una mezcla. Entonces, una pregunta, ¿la salvación es un regalo o un premio? ¿Es un regalo o un premio? Tienes que tenerlo bien claro. Yo escucho a muchos cristianos diciendo, y yo estoy haciendo esto porque yo tengo que estar listo para el día en que Jesús venga. Una pregunta, si Jesús viniera en este momento, ¡pum! Ya. ¿Estás listo? Alguien dice, no, no estoy listo, me falta mucho por hacer. Entonces, ¿en qué estás basado? ¿En las obras o en la gracia? Si ya creíste en Cristo desde el día en que crees en Él y tuviste fe para salvación y naciste de nuevo, desde ese día estás listo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Muy bien. Una pregunta que seguramente el pasaje no la contesta, pero que nosotros tenemos que contestarla es: ¿qué lugar tienen las obras entonces en la vida cristiana? ¿Cuál sería el lugar que ocupan las obras en la vida cristiana? ¿Qué dicen ustedes? Ya sabemos que no son requisito para ser salvo. Ya sabemos que soy salvo por la fe, por gracia, porque me dio un regalo. Entonces, ¿qué lugar ocupan las obras ahora? Las obras ahora son un resultado. Fíjate que no son requisito, pero son resultado. Es decir, que la persona que recibe la salvación inmediatamente empieza a comportarse como alguien que es salvo. O en otra forma, el que es hecho hijo de Dios empieza a tener conducta de hijo de Dios. Entonces sus obras son resultado de lo que ya es en Cristo. Primero es y luego hace. Vamos a decirlo de esta forma: para dar manzanas, ¿qué es lo primero que tienes que ser? Un árbol de manzanas. La religión te dice, naciste aguacate, pero tienes que dar manzanas, lo cual es imposible. Pero el cristianismo dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar esa vieja naturaleza y te voy a poner una nueva. Ahora eres manzana. ¿Qué es lo natural? Que des manzanas. Entonces las obras del cristiano son resultado de su nueva naturaleza. Por eso te empiezas a comportar diferente, porque naciste de nuevo. Dale un aplauso al Señor por ese milagro que hizo con nosotros. Cristo en nosotros, viviendo la nueva vida. Muy bien. Segunda pregunta. Los judíos estaban un poco reticentes y decían, momento, no la puedo creer que sea tan fácil. No puedo creer que sea tan fácil. Yo creo que lo mínimo que sí debería hacer alguien para ser salvo es un rito que para nosotros ha sido una tradición de siempre: la circuncisión. Dígale al que está al lado, cuídese porque vamos a hablar de la circuncisión. Los judíos, cuando un niño nacía, a los 8 días, ¡pum!, lo estaban circuncidando. Era un rito imperdonable. Y es más, ellos tenían clasificada a la humanidad así: circuncidados e incircuncisos. ¿Se acuerdan el dicho de David sobre Goliat? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que rete al ejército del Dios vivo? O sea, el hecho de hablar de incircunciso para ellos ya era todo un desprecio. Esta persona es un incircunciso. Entonces para ellos era muy difícil creer que alguien simplemente con entregar su vida a Cristo ya era cristiano, y decían, la circuncisión debería estar incluida. ¿Qué responde Pablo sobre esto? Vamos a ver. El tema no es tan interesante a nosotros porque nosotros no estamos en ese dilema, pero sí podríamos meter ahí varios ritos que nosotros diríamos, ¿y tal rito no se necesita? Vamos a leer, dice, versículo 6: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La pregunta es, ¿cómo le fue contada?
¿estando en circuncisión o en incircuncisión? Y la respuesta es no en la circuncisión, o sea, en la incircuncisión. Yo sé que es un trabalenguas de Pablo acá, pero ¿lo entendemos o no? Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. A ver, si la circuncisión es un requisito, vamos a mirar a Abraham otra vez. La pregunta es esta: cuando Abraham recibió la salvación por la fe, ¿la recibió estando circuncidado o sin circuncidar? Y la respuesta es sencilla. Abraham era un gentil, caldeo, de Babilonia. Abraham no tenía ningún tipo de contacto con fe, en aquel tiempo circuncisión ni nada. Y él le creyó a Dios en esa condición, como un gentil, nada que ver con el pueblo judío, nada que ver con la circuncisión. Pues les cuento una noticia: yo, Luis Beltrán, también soy colombiano, descendiente de chibchas y de pronto un poquito de españoles. Por tanto soy gentil, no tengo nada que ver con el judaísmo y tampoco estoy circuncidado, igual que Abraham. Pero alguien me predicó de Cristo y yo decidí creer, y entonces soy salvo igual que Abraham. No necesito la circuncisión. No sé si me hago entender. Ellos querían circuncidar a todos los que se convertían, y Pablo está diciendo no hay necesidad. Porque si Noé fue salvo sin circuncisión, si Abraham fue salvo sin circuncisión, si el ladrón en la cruz fue salvo sin circuncisión, todos los gentiles pueden ser salvos sin circuncisión. ¿Te imaginas lo difícil que sería el cristianismo si tuviéramos que circuncidar a todos los que se convierten? Imagínate. Muy bien, los que quieren recibir a Cristo pasen aquí al frente. Pasan, tú. Ok, aquí están todos. Ahora nuestro cirujano, el doctor Fernando, los va a llevar al cuartico de bienvenida. ¿Te imaginas? Creo que sería muy doloroso ser cristiano, ¿no? Creo que tendríamos pocos cristianos. Bendito sea el Señor que no nos puso como requisito la circuncisión. Entonces la fe excluye la circuncisión como un requisito. Gloria a Dios. Muy bien. Otra pregunta que se hace el judío de aquel tiempo es esta: a ver, pero esta sí no me la puedes quitar. Tú sabes, Pablo, que nosotros hemos guardado la ley por tantos siglos. Desde que Moisés estableció la ley, hemos guardado la ley, y no me vas a decir que entonces ahora los cristianos no van a estar bajo la ley. No, tienen que estar bajo la ley. No sé si me hago entender. Voy a explicarlo de esta forma. Moisés estableció 631 mandamientos. Entre estos 631 mandamientos había 3 grupos o provisiones especiales para que la persona viviera y se relacionara con Dios. La primera provisión eran unos ritos, que eran los sacrificios y las fiestas. ¿Recuerdan? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los panes y levadura, la Pascua. ¿Recuerdan o no? Los sacrificios, el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de paz, en fin, todos esos ritos. Segundo, estableció el sacerdocio. Y tercero, las leyes de pureza y las leyes de santidad. Solo por ponerles un ejemplo, una de las leyes de pureza dice que si una mujer tiene su menstruación, debe ser apartada de la comunidad durante 7 días, en los cuales no puede tener contacto ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con su familia, y mucho menos con la comunidad. ¿Te gustaría guardar esa ley? ¿Te imaginas? Jefe, es que me volví cristiana y no puedo ir al trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No, pues es que como me volví cristiana y ahora tengo que guardar la ley, entonces ¿pero por qué no puedes venir? No, lo que pasa es que estoy en uno de esos días. A ver, solo por ponerte un ejemplo, uno solo de los mandamientos de pureza, y te estoy hablando que son 631.
como este. Creo que sería muy difícil que el cristianismo se extendiera a todo el mundo si tuviéramos que imponer fuera del cristianismo la ley de Moisés. La ley de Moisés tuvo su sentido, tuvo su lugar y fue cumplida 100% por Cristo. Y ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Saben dónde estamos? Bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. Dale un fuerte aplauso al Dios. ¡Wow! Nos libró de la ley. Entonces, por eso Pablo responde esto: no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que está diciendo aquí es esto: es que, oye, en los tiempos de Abraham, ¿a qué ley se sujetó él para ser salvo? Porque, a ver, si ustedes recuerdan bien los acontecimientos, tenemos la creación, ¿qué sigue? La caída, luego el diluvio, luego la torre de Babel, Babilonia comienza. Ok, de Babilonia saca Dios a Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene un hijo que se llama José. Y ahí están en Egipto. Ok, 430 años después, Dios levanta un libertador, Moisés. Y Moisés saca al pueblo de Egipto, los lleva al monte Sinaí y establece la ley y el tabernáculo. O sea que Abraham vivió unos 500 años antes de Moisés. O sea que cuando Abraham vivió no había ley. O sea que si Abraham pudo ser salvo sin ley, yo también puedo ser salvo sin ley. Gloria a Dios. Por eso, cuando los judaizantes vienen a decirme: hay que volver a las raíces, que son el judaísmo, yo le digo: no, mis raíces no están ahí. Mis raíces están en Abraham, que era gentil y siendo gentil fue salvo. Yo también soy como Abraham. Por eso Él es padre de los que viven por fe. Gloria a Dios por eso. Eso nos libera de una cantidad de cosas. Ok, y la cuarta cosa que te quiero decir, entonces repito, he dicho: primero, la fe excluye las obras como requisito. Segundo, la fe excluye la circuncisión y los ritos. Tercero, la fe excluye la ley. Y la ley tiene su sentido, lo vamos a explicar en una de estas prédicas. Pero cuarto, sobre todo, este es el punto que quiero enfatizar más: la fe se fortalece hasta alcanzar lo prometido. Les voy a decir algo: la verdadera fe, la fe genuina, la fe que no se mezcla, es una fe que comienza, se mantiene y termina alcanzando lo prometido. Hay tres cosas en la Biblia que si dejan de ser, nunca fueron. ¿Me estás oyendo? Hay tres cosas, te lo voy a ilustrar así. Hay tres cosas en la Biblia que si dejan de ser, nunca fueron. Una de ellas es el oro. Si tú pasas el oro por el fuego y deja de ser oro, es que nunca fue oro. ¿Sí o no? Puede derretirse, puede estar en otra condición, pero no deja de ser oro. Pero si tú le pasas fuego y será otra cosa, pues no era oro. Ok, segunda cosa que si dejó de ser, nunca fue: el amor. Si me dejaste de amar, nunca me amaste. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser. Entonces, si alguien dice: ayer te amé y hoy ya no te amo, nunca te amó. Porque el verdadero amor nunca termina. Es igual con la fe. La fe comienza, la fe se mantiene y la fe termina. Si alguien dice que ya no tiene fe, nunca la tuvo. La fe se mantiene firme hasta el final, hasta obtener lo prometido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey por eso? Esa es la verdadera fe. Si alguien hoy dice: soy cristiano, y profesa la fe cristiana, y el día de mañana dice: no, ya no soy cristiano, ahora soy, no sé, estoy en meditación astral, nunca tuvo fe.
porque la verdadera fe en el Señor comienza, se mantiene hasta lograrlo. Eso es lo que nos quiere ilustrar ahora con Abraham. Voy a mostrarles. Dice acá en el versículo 16, dice, por tanto es por fe. 17, te he puesto por padre de muchas gentes. A propósito, ¿qué fue en lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó? Que tendría un hijo. ¿Y quién era ese hijo? Si lo vemos desde un punto de vista corto, era Isaac. Pero él sabía que de su descendencia Dios levantaría un hijo a través del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Ese hijo se llama Jesucristo. Realmente en lo que creyó Abraham fue en Jesucristo, igual que nosotros, solo que nosotros creemos en el Cristo que ya vino. Él creía en el Cristo que vendría, su propio hijo. Así que él luchaba por tener ese hijo, porque sabía que de ese hijo saldría el Salvador de las naciones. Entonces tenía fe. Desde los 70 años recibió esa fe. Vas a tener un hijo. Y él dijo, gloria a Dios. Y empezó, dice aquí la Biblia, a luchar en esperanza contra esperanza. Antes, versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Para poder tener fe, tienes que entender la naturaleza de Dios. Dios habla y lo que Él dice se cumple. La fe está basada en las promesas de Dios, no en la intención humana, en las promesas de Dios. Y cuando Dios dice algo, ese algo se va a cumplir sí o sí. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando yo tenía 19 años, una noche que estaba súper triste, deprimido, llorando, el Señor vino a mí y me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿por qué lloras? Y yo, ¿por qué me dijeron que mi papá, que esto, que lo otro? Y me dijo el Señor, ¿quién te dijo que eras huérfano? Yo te llamo a ti al ministerio, tú eres mi siervo. Me dijo, yo tenía 19 años ahí. Me dijo, tú eres mi siervo y tú vas a predicar mi palabra y tú me vas a servir. Y es más, vas a ser el pastor de Puente Largo. Yo tenía 19 años. Yo decía, Señor, pero ¿cómo vas a decir algo así? Si tú sabes que estoy esclavo de la pornografía, tú sabes que soy una basura, tú sabes que soy un irresponsable, tú sabes que soy un desordenado. Todo lo que comience por des, eso soy yo, desordenado, desubicado. Todo soy eso, Señor. ¿Cómo me vas a decir que soy el pastor de Puente Largo? Y el Señor me dijo, es que yo llamo las cosas que no son como si fueran. ¿Entiendes? Dios puede hacer, o sea, si Dios lo pudo hacer conmigo, puede hacer maravillas contigo, mi hermano. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer? Entonces, ten fe en que Dios de la nada lo hace todo. De lo que no es, hace lo que es. Ese es Dios. Ese es Dios. Créelo hoy. Ok. Otra dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y es verdad que él luchó en esperanza contra esperanza. Y aunque la palabra dice que él no dudó ni por un instante, pero nosotros vemos a Abraham en unas situaciones todas raras. Una vez por allá dijo mentiras de que era su esposa, ¿se acuerdan? Y el faraón vino y tomó a la mujer. ¿Y por qué mintió? Por tratar de ayudarle a Dios, para que no lo mataran a él, para poder tener ese hijo. Dijo, si me matan, ¿quién va a tener el hijo? Así que digamos que tú eres mi hermana. Y se la regaló al faraón. Yo no le regalaría a mi esposa al faraón ni por nada, ¿sí o no? Pero bueno, él era por salvar su vida. Después en otra de esas dijo, mira, Sara, hay que tener un hijo porque Dios dijo que teníamos que tener un hijo. Y Sara le dijo, pues no sé cómo será, porque yo ya me llegó la menopausia como 5 veces. A mí ya no solamente me vinieron los calores, sino que ya, mira, en este momento si me toca se me quiebra un hueso. Ya estoy en un punto muy complicado. Entonces él le dijo, y entonces, pues mira, yo pensando en eso escogí una esclava allá en Egipto y me la traje. Te tocó con la esclava. Dice, su merced me está diciendo que me vaya y me acueste con la esclava. Dijo, sí. Allá en el cuarto que dice la alegría de la casa, entra allá está la esclava. Y Abraham dijo, pues si su merced lo dice, yo lo hago. Entonces, obediente a la esposa, y allá fue y se metió. Y de esa esclava nació nada más y nada menos que Ismael. ¿Usted sabe lo que pasa por Ismael desde entonces?
Hay una guerra entre árabes y judíos, hay una guerra, un conflicto en el Medio Oriente, gracias a esa metidita de Abraham obedeciéndole a Sara, ¿me entiendes? Por la alegría de la casa. Muy bien, entonces la cosa es que él hizo todo eso porque pensó que era así. Y fue y le dijo a Dios: Dios, mira, aquí está el hijo. Y dijo: este no es con Sara. Y pasaron los años. Y llegó un momento donde las circunstancias se pusieron difíciles. Y miren lo que dice: no se debilitó en la fe, versículo 19, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, lo que le pasó a Abraham es que cuando cumplió 100 años fue y le dijo a Sara: Sara, ¿qué vamos a hacer con lo del hijo? Y Sara le dijo: pues no sé, porque ahora tenemos dos problemas. Yo estoy estéril. ¿Y tú? Estás como muerto. ¿Dice eso la palabra o no? Perdóneme, pero esto en conexión con tener un hijo es clarísimo, ¿no es verdad? O sea, dice la Biblia acá: no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, dos inconvenientes muy grandes para tener un hijo: esterilidad y muerto. Yo creo que Abraham en algún momento oró y dijo: Señor, faltan 4000 años para que se cree el Viagra, ¿qué voy a hacer? Difícil, ¿no? Pero todos los que estén sufriendo como Abraham, reciban en el nombre de Jesús sanidad, un milagro como el de Abraham. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Los que más se ríen son los que lo están recibiendo, ¿sí o no? Óigame, estaba grave la cosa, ¿cierto? Pero dice que él se mantuvo en fe. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Sabes cómo? Dando gloria a Dios. O sea, se dedicó a alabar, se dedicó a creer en la promesa, creyendo lo siguiente, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, si Dios lo prometió, aunque mi esposa esté estéril, y aunque mi circunstancia sea que estoy muerto, si Dios lo prometió, es suficiente poderoso para hacerlo. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos lo creen hoy? Dios prometió, Dios lo hará. Dios prometió, Dios lo hará. Llegaron los 3 hombres a destruir a Sodoma y Gomorra y le dijeron: Abraham, venimos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo: oiga, sí, pero Dios no les mandó, digamos, un recadito sobre lo del hijo, porque es que ya tengo muchos años y esto ya se va como complicando. Entonces Dios dijo: bueno, Abraham, venimos a hablar de un asunto nacional y tú no sales con un asunto como tan doméstico. Vamos a resolver esto. Entonces estos 3 hombres, que son una representación de Dios, le dijeron a la mujer: vas a quedar encinta. ¿Y ella qué hizo? Yo creo que es serio. No saben lo que dicen, ¿cierto? Están locos. Bueno, se rió. Dijeron: se rió. Dijo: no, no se rió. Sí, se rió. Por eso el niño se llamó Isaac. Isaac significa ja, 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 risa. Porque esa noche ella se rió y Abraham dijo: no se ría mucho, mamita, vamos para el cuarto. Y esa noche se escuchó este canto desde ese cuarto: ¡Gloria a Dios! ¿Entiendes? Dios hizo un milagro. Y ella quedó embarazada y tuvieron el niño y no hubo otra que ponerle ja, ja, ja. Y cada vez que recordaban a su hijo: ja, 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 ¿qué estás haciendo? No te vayas por ese, te vas a caer, ja, ja, ja. Siempre que recordaban a ja, 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 ¿sabes lo que recordaban? Que Dios es capaz de hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Él. Todas las cosas son posibles para Dios. Al que cree, todo le es posible. Y recibió lo prometido, y recibió mucho más. Entonces dice aquí:
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No puedes mezclar la fe con las obras, no puedes mezclar la fe con la circuncisión, no puedes mezclar la fe con la ley, pero sí puedes mantenerte firme en tu fe, sabiendo que la salvación que Dios te prometió la va a cumplir por su poder. Amén. Muy bien. Una pregunta: si salieras de este lugar y te murieras, ¿estás seguro de que te vas al cielo? ¿Cuántos están seguros? Créelo por fe. Créelo por fe. Iglesia, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Qué certeza, qué evidencias tenemos de seguridad de salvación? Eso es lo que veremos en el próximo capítulo de la carta a los Romanos, a esta misma hora y en este mismo canal, en 8 días. Los bendigo. Gracias. Los quiero. Bendiciones.